Buenas tardes. La Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Lunes en la Ciencia Invierno 2020. Este ciclo se realizará en su totalidad de manera virtual, dadas las condiciones de salubridad por las que atraviesa el país. Los invitamos a que nos sigan a través de esta plataforma de Facebook o por nuestro canal de YouTube. Esta tarde nos acompaña el biólogo experimental Juan Carlos Ayala García. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en donde además desarrolló su servicio social y proyecto de investigación de licenciatura en la Clínica de Trastornos del Sueño. Se desempeñó como técnico en polisomnografía en la Clínica de Trastornos Respiratorios del Sueño del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE Clínica Zaragoza, en el periodo 2015-2016. Ha participado con ponencias orales en diferentes congresos de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño y la Federación Latinoamericana de Sociedades del Sueño. Actualmente, es candidato a maestro en Ciencias en Epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública, con la línea de investigación en microbiota y alteraciones metabólicas en niños. El día de hoy, el biólogo experimental Juan Carlos nos presenta la cápsula científica Trastornos del sueño durante el confinamiento por COVID-19. Cedemos la palabra a nuestro ponente. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El día de hoy estaremos tratando el tema trastornos del sueño durante el confinamiento por COVID-19. Esta charla tiene como objetivo dar a conocer a la población aquellas alteraciones que provocan una mala calidad o cantidad de sueño y ciertas recomendaciones que pueden seguir para mejorar estos síntomas durante la pandemia por COVID. Pero es importante recordarles que cualquier diagnóstico o tratamiento tiene que ser prescrito por un especialista. Una vez dicho esto, vamos a comenzar. El nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, mejor conocido por causar la enfermedad COVID-19, supone un reto para la salud mental y los trastornos del sueño. Debido a la crisis económica que esta pandemia conlleva, así como el confinamiento establecido para minimizar el desplazamiento de la población en cierta zona geográfica, provoca varias alteraciones de sueño. Quiero aclarar dos definiciones para poder entender la plática. Es que el confinamiento es una medida extrema y de emergencia establecida por el gobierno para el cierre de establecimientos de ocio, cultura y turísticos, y se restringe únicamente a aquellos de carácter laboral, asistencial o de emergencia. Por otro lado, el aislamiento es una cosa completamente diferente. El aislamiento es una estrategia que se utiliza para separar a aquellas personas que han sido diagnosticadas por COVID-19 o que se sospecha que lo tienen, de las personas que aún no lo presentan. Esto es una medida para evitar la propagación de la enfermedad. Por lo tanto, cabe mencionar que el sueño es crítico para la salud física y el funcionamiento del sistema inmunológico. También es un promotor clave para el bienestar emocional y la salud mental, ya que ayuda a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. Si bien para entender el sueño tenemos que ver primero cómo dormimos, a lo largo del estudio de sueño podemos identificar distintas etapas. Estas etapas se estudian con tres marcadores principales: la actividad eléctrica del cerebro, la actividad eléctrica de los ojos y la actividad eléctrica del músculo. Nosotros transitamos de la vigilia hacia el sueño por 4 etapas, que es la etapa N1, que es el sueño ligero, la etapa N2, que es el sueño ligero 2, la etapa N3, que es el sueño de ondas lentas, y finalmente el sueño de movimientos oculares rápidos. En una persona sana, este ciclo de sueño que se da ocurre de 90 a 120 minutos y es periódico. Se vuelve a repetir cada 90 a 120 minutos. Vamos a explicar un poco más lo que son las fases. En la fase de sueño ligero 1 y sueño ligero 2,
Es una fase poco reparadora. Consiste en el tránsito de la vigilia al sueño y aún se perciben la mayoría de los estímulos que suceden en el entorno. Hay movimientos oculares lentos, el tono muscular disminuye y en esta etapa tiene una duración de 30 segundos a 10 minutos y debe de ocupar únicamente el 5% del tiempo total de sueño. Posteriormente transitamos de la fase de sueño ligero a la fase de sueño de ondas lentas o fase 3, que es el sueño profundo. Esta fase es esencial para que la persona descanse. Este es el sueño reparador, en el cual el bloqueo sensorial se intensifica. Esto quiere decir que tenemos menor reactividad a los estímulos ambientales. Si nosotros quisiéramos despertar a una persona en esta etapa, sería muy difícil debido a que está en estado de sueño profundo. El tono muscular es muy reducido y la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el ritmo respiratorio empiezan a disminuir. Esta fase es muy importante debido a que en ella se libera la hormona del crecimiento. Y la última fase por la que transitamos es el sueño de movimientos oculares rápidos. Las siglas MOR deben su nombre justamente a eso, a que hay movimientos oculares rápidos durante esta etapa. Es la fase en la que se presentan los sueños. El tono muscular es nulo, ya que evita que podamos movernos mientras estamos soñando, y la frecuencia respiratoria, cardíaca y la presión arterial comienzan a subir. No dormimos de la misma manera durante toda la etapa de nuestra vida. Desde los 6 meses y hasta antes del nacimiento, nosotros transitamos únicamente por 2 etapas de sueño, que es sueño de no movimientos oculares rápidos y sueño de movimientos oculares rápidos. A partir de los 6 meses se van consolidando las etapas anteriores que mencioné, que es sueño ligero 1 y 2, sueño de ondas lentas y movimientos oculares rápidos. Durante la niñez y la adolescencia, la etapa de sueño de ondas lentas tiene una función importante, que es liberar la hormona del crecimiento. Por lo tanto, esta etapa es mayor en estas edades y conforme vamos creciendo va desapareciendo. Asimismo, conforme vamos adquiriendo mayor edad, va aumentando el sueño ligero, va disminuyendo el sueño de ondas lentas y va aumentando la vigilia. Lo que quiere decir en pocas palabras es que conforme va aumentando nuestra edad, va disminuyendo la cantidad y calidad de sueño. Para poder hablar de los trastornos del sueño, tenemos que ver primero cómo es un sueño normal. Como había mencionado, los ciclos de sueño se repiten cada 90 a 120 minutos. Este es un hipnograma donde podemos ver en color verde la etapa de movimientos oculares rápidos, N1 y N2, que se refieren al sueño ligero 1 y 2. En rojo vemos el sueño de ondas lentas y hasta arriba vemos los despertares. En el primer tercio de la noche, nosotros tenemos una mayor frecuencia y cantidad de sueños de ondas lentas. Conforme va aumentando el sueño hacia el despertar, disminuye esta frecuencia y esta cantidad de sueños de ondas lentas. El sueño de movimientos oculares rápidos, por el contrario, en la primera mitad de la noche es poco frecuente y de poca duración, y hacia la segunda mitad de la noche se vuelve más frecuente y de mayor duración. Podemos tener hasta 4 o 5 ciclos de movimientos oculares rápidos durante la noche. Como había mencionado, el sueño ligero debe de ocupar únicamente el 5% total del sueño total, y el sueño profundo debería de ser el que mayor porcentaje ocupe durante toda la noche. Cuando alguna de estas fases se encuentra alterada, es decir, que esté disminuida, aumentada o que su frecuencia cambie, podemos hablar que haya una alteración del sueño. Además de que también un trastorno del sueño se define por el momento en el que ocurre esta alteración y también por las repercusiones que tiene durante el día. Si bien la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño en su tercera edición clasifica a los trastornos del sueño en 6 grandes grupos. Vamos a hablar un poco de cada uno para que podamos identificarlos. El primero es el insomnio, que es la dificultad recurrente para iniciar o mantener el sueño o para obtener una calidad adecuada de este mismo, que ocurre a pesar de tener la oportunidad y condiciones adecuadas para dormir, resultando en alteraciones diurnas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que para hablar de insomnio como tal, tiene que haber 3 condiciones. La primera es que haya oportunidad adecuada para dormir, la segunda es que haya una dificultad persistente para dormir y la última es que haya una alteración diurna. Si no tenemos estos 3 componentes, no podemos hablar de insomnio. Podemos tener malas noches,
pero el insomnio tiene que ocurrir durante varios días por los últimos 3 meses, al menos. Posteriormente tenemos a los trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Como su nombre lo dice, este apartado incluye a todos aquellos trastornos que se caracterizan por alteración en la respiración durante el sueño, donde se ve comprometido el esfuerzo respiratorio, ya sea que esté disminuido o ausente, o que exista una obstrucción total o parcial de la vía aérea superior. Entre estos trastornos se encuentra la apnea obstructiva del sueño y la apnea central, que son pausas respiratorias durante la noche. Se pueden identificar por sensación de ahogo y es de los más importantes durante esta pandemia, ya que al ser un trastorno respiratorio está muy asociado, puede ser un factor de riesgo para presentar COVID-19, y los factores de riesgos también asociados a presentar apnea de sueño son obesidad o sobrepeso, cuello ancho, base de la lengua ancha, alguna malformación física en la cara. En el siguiente apartado tenemos a las hipersomnias de origen central. En estas, la principal característica es que son alteraciones que producen somnolencia excesiva diurna. Entiéndase como somnolencia excesiva diurna aquella incapacidad para permanecer alerta o despierto durante la vigilia. Esta somnolencia no se le atribuye a una fragmentación de sueño nocturna, alguna modificación en nuestro ritmo o ciclo de sueño o algún otro trastorno del sueño asociado. Esta somnolencia se presenta con más frecuencia cuando se están realizando actividades de poco gasto energético, actividades monótonas o de poca actividad. Dentro de este grupo tenemos a la hipersomnia idiopática, que es aparte de estar acompañada de somnolencia excesiva diurna, genera sensación de dormir durante el día, se hacen siestas largas y no son reparadoras. Generalmente los pacientes con esta afección se levantan más cansados que antes de acostarse, se levantan alterados, tienen un problema que se llama borrachera del sueño, ya que se sienten aturdidos y un poco mareados. Y por el contrario, la narcolepsia tipo 1 y tipo 2, que son de este mismo apartado, se caracteriza por siestas breves y reparadoras. Estas narcolepsias no tienen una arquitectura de sueño normal. Los pacientes que tienen esta anomalía no transcurren por todas las etapas de sueño desde el inicio. Una vez que se quedan dormidos, inmediatamente comienzan a tener sueño de movimientos oculares rápidos sin transitar por sueño ligero y sueño profundo. También se acompaña de parálisis de sueño, de alucinaciones al inicio del sueño, y pueden o no tener cataplegia, que es la pérdida súbita bilateral del tono muscular. Y esto lo puede desencadenar emociones positivas o negativas. En el siguiente apartado tenemos a los trastornos del ritmo circadiano, los cuales ocurren cuando hay una alteración entre nuestro sistema de regulación interno y el ambiente físico. ¿A qué me refiero con esto? Circadiano viene de cercano a un día o cercano a 24 horas. Tenemos hormonas que ciclan cada 24 horas y estas están sincronizadas con el medio ambiente. Cuando ocurre alguna alteración entre estos dos, ya sea en el ciclo interno con el externo o el externo con el interno, puede haber un trastorno de ritmo circadiano. De los principales conocidos son el jet lag, que es cuando nosotros cambiamos de uso horario, vamos de un uso horario a otro. Por lo tanto, la hora de sueño, la hora de acostarse, de levantarse o la exposición a luz solar cambia de un uso horario a otro. Y otro problema, y que es ahorita justamente por la pandemia, es el turno rotatorio, sobre todo en el personal de salud. El estar durmiendo a horas diferentes, rotar turno, dormir durante el día y trabajar de noche, a los 3 días todo lo contrario, dormir de noche y trabajar de día. O en aquellas personas que trabajan en fábricas o industrias, esto provoca una alteración entre el ambiente físico y la sincronización interna, lo que da como resultado trastornos del ritmo circadiano. En el siguiente apartado tenemos a las parasomnias, que son eventos físicos no deseados, son propios del sueño y son experiencias que ocurren al iniciar el sueño, durante el sueño o al despertar, eso no importa, pero son movimientos complejos y anormales donde hay una gran cantidad de actividad conductual y emocional. Es difícil despertar a las personas cuando están teniendo este tipo de eventos porque ocurre en sueños de ondas lentas, que es el sueño más profundo. Generalmente ocurren en el primer tercio de la noche y con ojos abiertos. Dentro de estas parasomnias se encuentran las pesadillas, los terrores nocturnos y el sonambulismo.
Y para terminar, dentro de los trastornos del movimiento tenemos al síndrome de piernas inquietas, al trastorno de movimiento periódico de las extremidades y el bruxismo. El síndrome de piernas inquietas se refiere a que es el único trastorno del sueño que ocurre mientras estamos despiertos. Es una sensación en las piernas que va desde las rodillas y hasta el talón, el cual los pacientes describen como una sensación de comezón, de ardor, de calor, y el cual disminuye únicamente moviendo las piernas, lo cual imposibilita que iniciemos el sueño. Al estar moviendo las piernas, pues es difícil conciliar el sueño. Estos movimientos son voluntarios y son conscientes. Una vez que estos pacientes se quedan dormidos, el 90% de ellos también presentan trastorno del movimiento periódico de las extremidades. Son movimientos finos, aquí sí son involuntarios e inconscientes. Son contracciones musculares en forma periódica, son como se le llama movimiento de piano, ya que son movimientos en la planta del pie y los dedos que pueden hacer una forma de onda, como si estuvieras tocando un piano. Por lo tanto, una vez que ya hablamos de estas alteraciones, es importante mencionar que antes de la pandemia, pues estos problemas de sueño ya existían. Pero desafortunadamente el confinamiento provoca una nueva serie de desafíos, incluso para aquellas personas que no tenían problemas para dormir, que ahora los presenten. Esta pandemia no nos afecta de la misma forma a todos, es individualizada, y por supuesto que aquellas personas que estuvieron enfermas por COVID-19 o que están enfermas actualmente y los trabajadores de salud de la primera línea de defensa enfrentan la peor parte del impacto directo de esta enfermedad, por lo cual la calidad y cantidad de sueño de estas personas como tal se encuentra más comprometida que aquellas que solo están en confinamiento. Dentro de estos retos a tratar para mejorar la calidad y cantidad de sueño está la interrupción de la vida cotidiana, o sea, el distanciamiento social, el cierre de escuelas y las cuarentenas, el trabajo desde casa es un cambio enorme para nuestra rutina normal. Es difícil que nos adaptemos a un nuevo horario o incluso a la falta de un horario. Si bien no tenemos una rutina marcada como ir a la escuela, llegar al trabajo, ir a eventos sociales o el gimnasio, esto se vuelve difícil para tener una percepción del tiempo. El confinamiento en el hogar también reduce las señales que son activadas por la luz solar, como es el caso de la melatonina, una de las hormonas principales en la cascada de sueño, que está regulada por la luz solar. Pues esto provoca problemas del ritmo circadiano en la liberación de la melatonina. E incluso si no estamos trabajando en este momento o no estamos acudiendo a la escuela, se puede volver habitual que dormamos más tiempo e incluso despertar más aturdidos, irritables y desenfocados durante todo el día por estar teniendo un exceso de sueño. La ansiedad y la preocupación pues también son otro reto, ya que es normal que estemos preocupados en este momento por la pandemia. Muchas personas temen contraer la enfermedad o no quieren enfermarse o infectar a otras personas sin darse cuenta. También la mayoría de estas personas pues tiene familiares que están dentro de los grupos de alto riesgo y les preocupa su salud y su seguridad. Y pues también es indispensable estar preocupado por la crisis económica. A medida que aumenta esta crisis económica, pues aumenta la pérdida de empleos y es normal preocuparse por los ingresos, los ahorros y la subsistencia. Puede haber también problemas de depresión o exacerbarse la depresión, ya que si padeciste COVID-19 o en este momento estás enfermo o tienes algún familiar enfermo por COVID-19 o que haya fallecido por esta enfermedad, pues la depresión puede exacerbarse y eso es completamente normal, pero va a tener una repercusión sobre el dormir bien. Puede haber un mayor estrés familiar y laboral, ya que muchas familias, a pesar de ser familia, pues no están acostumbradas a convivir durante todo el día entre ellos mismos. El haber cancelado viajes o el aislamiento de amigos o tener una gran cantidad de tiempo encerrado, pues puede estresar a cualquiera. Incluso el estar acostumbrados a la rutina, por ejemplo, los que tienen hijos, que estén en la escuela y tenerlos todo el día en la casa puede generar estrés y discordia entre la familia y esto es una importante barrera para poder dormir de manera adecuada. Otro problema que también ocurre durante esta pandemia es que
pues ha incrementado el exceso de tiempo en los dispositivos electrónicos, ya sea que estemos revisando noticias en el teléfono, interactuando por videollamada, mirando series o dedicando algunas horas adicionales a trabajo en la computadora desde casa, significa un gran incremento en las horas de sueño a la exposición a la luz artificial, ya que se sobreestimula el cerebro, suprimiendo la producción de melatonina. Y finalmente, pues hay fatiga relacionada por la pandemia, ¿no? Durante esta pandemia pues se reportan problemas físicos como dolor de cabeza, disminución de la memoria y problemas gastrointestinales. Incluso aunque existiera una adecuada cantidad de sueño durante la noche, la fatiga puede hacer que al otro día te sientas cansado y desmotivado. Por lo tanto, pues es importante dormir durante esta pandemia, dormir de manera adecuada. El sueño es un proceso biológico crítico que siempre ha sido importante, pero ahora por la pandemia pues se vuelve más esencial debido a sus amplios beneficios. El primer beneficio que tiene es que el sueño fortalece el sistema inmune. El descanso nocturno sólido fortalece las defensas de nuestro cuerpo. La falta de sueño puede hacer que algunas vacunas sean menos efectivas. Eso ya se ha demostrado en diferentes artículos y diferentes textos científicos. El sueño también aumenta la función cerebral. Nuestra mente funciona de mejor manera cuando dormimos bien, lo que contribuye a un mejor pensamiento, bueno, más bien a un pensamiento más complejo, a la mejora del aprendizaje y la memoria y una toma de decisiones de manera correcta. También repercute en el estado de ánimo. La falta de sueño puede irritar a las personas, reducir su nivel de energía y causar o empeorar los síntomas de depresión. Finalmente, pues tiene comorbilidad con los problemas de salud mental, ya que se ha asociado a el dormir poco con problemas como trastornos de ansiedad, trastorno bipolar y el trastorno de estrés postraumático. Vamos a pasar a la parte, digamos, fuerte de esta plática, que es dar esas recomendaciones para que nosotros no tengamos estos problemas de sueño. Cabe recalcar que estas son recomendaciones generales que pueden ayudar a mejorar la calidad. Si ya existía un problema de sueño o existe un problema grave de sueño, pues estas pautas no van a quitar como tal el trastorno, pero sí van a ayudar a disminuir los síntomas un poco. Otro punto importante es resaltar que el efecto no es inmediato. O sea, no es como que hoy comienzo a hacer estas recomendaciones y el día de mañana ya duermo bien. Hay que ser constantes, hay que trabajarlas, hay que ser disciplinados y sobre todo no dejar de hacerlas diario durante al menos 3 semanas para empezar a notar cambios. Lo primero es establecer horarios. O sea, hay que establecer un horario de levantarse y acostarse a la misma hora todos los días, incluyendo fines de semana, días de descanso y vacaciones. Hay que configurar nuestra alarma para levantarnos a la misma hora todos los días y omitir el botón de repetición. ¿A qué me refiero con esto? Si ponemos una alarma a las 8:35, 8:40, 45, 8:50, a las 9 de la mañana y vamos despertando hasta las 9, lo ideal es que solo pongas la alarma de las 9. El estar poniendo distintas alarmas y estarlas apagando provoca que nuestro cerebro transite entre estar aturdido, despierto y provoca que estemos durante todo el día somnolientos y probablemente irritables. Entonces hay que establecer un horario fijo de levantarse. Hay que establecer también un tiempo de relajación antes de irnos a la cama, como leer libros, estirarse o meditar junto a la cama, ya con los preparativos para irnos a dormir, como es ponernos la pijama y cepillarnos los dientes. De igual manera, como establecer horarios para levantarse, hay que establecer horarios para acostarse. O sea, una vez que nosotros nos vamos a acostar, hay que apagar la luz, establecer un horario fijo para apagar la luz e intentar dormir. No hay que estar viendo la televisión, no hay que estar viendo el celular, no hay que estar usando dispositivos electrónicos o leyendo. Es importante mencionar que el sueño no debe forzarse. Si no se consigue el sueño en promedio en 20 minutos, hay que levantarnos y realizar actividades monótonas como leer, meditar, siempre y cuando sean con una intensidad de luz muy baja. Y una vez que tengamos sueño, nuevamente intentar ir a dormir. Pero no hay que estar dando vueltas en la cama durante mucho tiempo sin poder conciliar el sueño. Este es uno de los puntos muy importantes, que hay que reservar la cama para dormir. Los expertos en sueño han enfatizado la importancia de crear una asociación mental entre la cama y el sueño únicamente,
Por esta razón, el sueño y la actividad sexual son las únicas actividades que deben tener lugar en la cama. ¿A qué me refiero con esto? El cerebro es tan inteligente que asocia las actividades que realizamos en la cama a la hora de irnos a dormir. Si nosotros comemos en la cama, vemos televisión en la cama, utilizamos la computadora en la cama, vemos el teléfono en la cama, nuestro cerebro va a asociar estas actividades a estar despierto en la cama. Por lo tanto, va a ser muy difícil que conciliemos el sueño, así que debemos de restringir el uso de la cama solo para dormir y para la actividad sexual. Debemos de tener una exposición a la luz natural durante el día, es un papel crucial, ¿no? Es posible abrir la ventana, salir a nuestro patio si es que tenemos, para evitar andar en la calle. La luz producida, como había mencionado, por los dispositivos electrónicos interfiere con el proceso natural de promoción del sueño. En la medida de lo posible hay que evitar el uso de dispositivos electrónicos 2 horas antes de irnos a dormir, o bien hay muchos dispositivos que ya vienen con, podemos activar la opción de filtrar la luz azul, pero aún así tenemos la restricción de utilizarlo al menos 1 hora antes de irnos a dormir con ese filtro y no utilizarlo hasta el otro día, apagar cualquier dispositivo electrónico hasta el otro día, encenderlo nuevamente. Hay que tener cuidado con las siestas. Sí son recomendables las siestas, por supuesto que se puede tomar una siesta en la tarde, pero esta no debe de exceder los 20 minutos. Como habíamos mencionado, el sueño es cíclico y tiene ciertas fases. Alrededor de los 20 minutos comienza la fase de sueño profundo, por lo cual nosotros dormiríamos una siesta larga y despertaremos más cansados y aturdidos de lo que nos acostamos para poder reparar nuestra cantidad de sueño. Hay que mantenernos activos también. Como les mencionaba, lo ideal es quedarnos en casa. Si es necesario salir o tomar una caminata, hay que hacerlo siempre y cuando guardando la sana distancia, utilizando cubrebocas, lavándonos frecuentemente las manos y la ropa y zapatos que utilizamos para salir, pero lo ideal es que estemos en casa. Por lo tanto, hay muchas plataformas como YouTube, Zoom, de gimnasios y estudios de yoga o danza que dan clases gratuitas de transmisión o transmisiones en vivo para poder mantenernos activos. También podemos ayudarnos de técnicas de relajación durante la tarde, como respiración profunda, estiramientos, yoga, meditación, música relajante o lectura tranquila. Esto nos puede ayudar también a ir iniciando el cerebro hacia el sueño. Tener una dieta saludable es importante durante esta pandemia, ya que promueve un buen sueño. En particular, hay que tener cuidado con la ingesta de sustancias activadoras o depresoras del sistema nervioso central, como es el tomar café, tés con cafeína, bebidas altamente azucaradas, el alcohol. Todas estas sustancias pues, pueden alterar nuestra calidad y cantidad de sueño. Tampoco es recomendable irte a la cama sin cenar nada. O sea, se recomienda que puedes tomar algo de leche tibia, avena o plátano, que son alimentos de fácil digestión y que no van a provocar una incomodidad para poder conciliar el sueño. Hay un apartado dentro del estudio del sueño que se llama higiene de sueño, que como tal son aquellas pautas para seguir o aquellas buenas prácticas del sueño para poder conciliar el sueño. Dentro de estas buenas prácticas está ducharse con agua tibia antes de ir a la cama. No es recomendable ducharse con agua fría o con agua muy caliente para no sobreestimular el cerebro. Cambiar las sábanas con frecuencia o esponjar las almohadas, o ahorita en esta temporada que ha hecho bastante calor, dormir con el ventilador prendido, el aire acondicionado. Todo lo que nosotros necesitemos para sentirnos frescos y crear un ambiente cómodo y acogedor es bienvenido, ¿no? Para quedarnos dormidos. Siempre hay que tener un ambiente adecuado para dormir. Finalmente, dentro de estos problemas, el exteriorizar conflictos y angustias se ha vuelto de las cosas más importantes. Por supuesto que a todos nos preocupa la pandemia y cómo va la enfermedad y todo, pero el estar viendo todo el día las noticias y viendo los conflictos que hay, pues lo que debemos de hacer es marcar 1 o 2 sitios de noticias de confianza, visitarlos solo durante un periodo corto durante el día y ya. O sea, no estar viendo todo el día noticias, no estar todo el tiempo pensando en qué está pasando. Tomarle 15 a 20 minutos durante todo el día, visitar esos 2 sitios de confianza y ya. Posteriormente, también podemos programar llamadas telefónicas o videollamadas con amigos o familiares
y de antemano pues centrarnos en temas que sean completamente ajenos al coronavirus y a la pandemia para evitar estar metiéndonos en conflictos y angustias durante todo el día. Finalmente, y de lo más importante, como lo mencioné al principio de la plática, es que si tienes problemas de sueño severos o que empeoren algunos otros problemas de salud, es recomendable ponerse en contacto con el médico. O sea, la automedicación y el autodiagnóstico no es obviamente recomendable. Hay que tener a un especialista que nos dé las pautas a seguir. Muchos médicos actualmente están aumentando la disponibilidad por correo electrónico o por videollamada para permitir que los pacientes discutan estas inquietudes que tienen sin tener que visitar físicamente el consultorio. Por lo tanto, es muy importante estar muy de la mano con nuestro médico de cabecera, ¿no? Para poder trabajar bien todos estos problemas. Sin más por el momento, pues no me queda más que agradecerles por el tiempo. Dejo mi correo electrónico por si hay alguna duda, algún comentario que me quieran hacer. Pues finalmente agradecer a la maestra Michelle Gandarillas Ortiz de Montellanos por la invitación, también a la Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y finalmente a la Academia de Ciencias. Muchas gracias. A nombre del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de nuestra unidad, y del doctor Raimundo Sea Olivares, director del programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, agradecemos infinitamente la participación del biólogo experimental Juan Carlos Ayala García, y los invitamos para que el próximo lunes 6 de julio, a las 14 horas, nos acompañen a través de esta plataforma, en nuestro canal de YouTube o directamente en la plataforma Zoom, a ver la conferencia Ritmo y Neuronas. ¿Por qué nos movemos con la música?, que impartirá el doctor Alberto Alatorre Pérez, del Instituto Politécnico Nacional. Si les interesa ingresar directamente a la sala de Zoom, lo único que tienen que hacer es registrar su participación en el código QR que aparece en el póster que está en estos momentos en su pantalla. Muchísimas gracias a todos y excelente tarde.